Muy buenas tardes a todos los asistentes. Estamos hoy en el Día Internacional de los Bosques, en el webinar Bosques Resilientes al Cambio Climático. Vamos a esperar un minutito más para ver cuándo, para dar un poquito de margen a que se una más gente y enseguida empezamos. Un minutito más. Bueno, yo creo que no sé si se ha cumplido el minutito, pero ya se han pasado 3 minutos de las 5, así que yo creo que podemos empezar. Hola, muy buenas tardes y feliz Día de los Bosques a todos los asistentes. Antes de nada, me presento, soy Noemí Sánchez Hernández, la responsable de la comunidad Reforestum. En nombre de todo el equipo os doy la bienvenida y sobre todo las gracias por asistir a nuestro webinar Bosques Resilientes a Cambio Climático. Hemos organizado este evento en uno de los días más importantes del año para Reforestum, si no el que más, porque es el Día Internacional de los Bosques, que en España además es el Día del Árbol. Y es que, tal como afirma Naciones Unidas, los bosques son fundamentales para combatir el cambio climático, contribuyendo al beneficio de las generaciones presentes y futuras. Ejercen un papel esencial en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre otros. Albergan más del 80% de las especies animales y vegetales. Más de 1.600 millones de personas dependen de los bosques para sobrevivir, proporcionándoles alimentos, medicinas. Y bueno, tenemos el problema de la deforestación, porque cada año el mundo pierde 10 millones de hectáreas de bosques, que es una extensión equivalente a Islandia. Por parte de Reforestum os aseguro que vamos a hacer y estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para concienciar de su importancia y fomentar su protección y restitución. Y por eso estamos aquí hoy. En este webinar nos vamos a centrar en los proyectos de forestación en España y os vamos a contar qué mecanismos tenemos de resiliencia y gestión forestal para protegerlos y sobre todo del cambio climático. Queremos que os vayáis de aquí tranquilos, sabiendo que invertir en este tipo de proyectos es una apuesta segura y de alto impacto, porque los bosques que plantamos hoy van a perdurar en el tiempo. Y nada, tenemos el honor de contar con grandes expertos y expertas en la materia que son cruciales en el desarrollo de este tipo de proyectos. Nuestros gurús de la temática de hoy, de bosques resilientes al cambio climático, son Beatriz Oliver, técnica forestal de la Fundación Global Nature y del proyecto LIFE. Asier Said, director y CEO en Zenit Ingeniería. Jesús San Martín, ingeniero de montes y director de ventas en el Grupo Silvestris. Eva Peláez, directora de marca Kills del Grupo L'Oréal. Antes de nada, pues eso, daros las gracias, muchísimas gracias por participar en este seminario web. Es un verdadero placer poder estar aquí con vosotros hoy. Y nada, quiero informaros de un par de aspectos técnicos a los espectadores sobre el webinar. La sesión se está grabando y os mandaremos un link para poder verla después. Las presentaciones van a durar en torno a unos 35 minutos en total y luego tendremos unos 10-15 minutos para preguntas, así que os animamos a que lo preguntéis todo, que para eso tenemos aquí los expertos. Preferimos el canal la opción de preguntas y respuestas de Zoom en vez del chat, y podéis ir poniendo las preguntas a lo largo de la presentación, pero las resolveremos al final, en el turno de preguntas y respuestas. Y recordaros que vamos a sortear 3 participaciones forestales entre los participantes, de 10 metros cuadrados cada una, y que bueno, anunciaremos a los ganadores a final de esta semana, el viernes probablemente. Ya vamos a empezar con la presentación con Beatriz Oliver, la técnica forestal de la Fundación Global Nature, que se dedica a la protección de la naturaleza
combinando la elaboración de estrategias con el trabajo en campo y los proyectos aplicados. Beatriz forma parte del proyecto LIFE, un proyecto súper prometedor que sin ninguna duda va a mejorar la eficacia de los proyectos de forestación. Cuando quieras, Beatriz. Pues muchas gracias, Noemí. Y nada, muchas gracias a Reforestum por invitarnos y tenernos en cuenta. Nosotros, como bien dice, llevamos más de 30 años trabajando por el medio ambiente y desarrollando numerosos proyectos LIFE. Y el que hoy os vengo a presentar es el proyecto LIFE Forest Adapt, que para que lo tengáis un poco en vuestro encuadrarlo, ¿no? Es un proyecto que se está desarrollando principalmente, pues casi exclusivo, en la provincia de Soria, con el objetivo de conservar y adelantarnos a la conservación en función de las amenazas que pueden sufrir debidas al cambio climático. En este proyecto estamos varias entidades, los listos, como llamamos nosotros, que son la Universidad de Valladolid, las entidades de certificación, FSC, IPEF, y la administración, que está realmente muy implicada y lo que quiere es, con las conclusiones que se saque, poder adaptarlas a los modelos de gestión. Lo que estamos haciendo principalmente es amenazar las amenazas que hay sobre los ecosistemas forestales en Soria. Para ello, estamos desarrollando una metodología que va a ser funcional para gestores y propietarios, en la que nos va a determinar la vulnerabilidad que tienen los bosques en función a los parámetros que se están estudiando que afectan sobre las especies, en este caso las 9 y 10 que estamos estudiando, y como resultado saldrá una herramienta que se podrá poner donde tengo la parcela y nos va a aconsejar una serie de especies que podamos plantar en función de los resultados que queramos y una serie de manejos que se pueden aplicar en la zona para que sea más resiliente a las amenazas que tiene. En todo esto se va a trabajar toda la administración, que está, como digo, muy volcada, y la universidad, que son los que están sacando los datos con más chicha. Así me pasa, que va un poco lento pasando. Te paso yo si quieres. Sí. Vale, para ello lo que estamos haciendo y generar esta herramienta que es muy potente, que se dice rápido, pero realmente va a ser muy potente, estamos estudiando el clima pasado. Desde hace 80, 100 años, los datos que ya existen los ponemos en conjunto y los comparamos con las predicciones y la tendencia que hay para un clima futuro, ¿vale? Se modeliza y de ahí, junto con el estudio que está haciendo la universidad sobre los bosques en Soria, sobre el desarrollo tanto de crecimiento como de sotobosque y otros factores que nos indican cuál puede ser la evolución de ese bosque, pues todo esto se aúna y se está generando una herramienta. Como características de los bosques que estamos estudiando, si le puedes dar a pasar, ¿no? Sí. Que no me pasa. Bueno. ¿Vale? Ya estamos viendo en estos 2 años que llevamos de proyecto varios resultados. Entre ellos hemos identificado que el cambio climático está creando una alteración en la distribución de las especies, muy lenta y muy estudiada en la tendencia que puede ir surgiendo. También hay una alteración en la producción micológica, algo que es muy importante y que tenemos que estudiar porque cada vez más el aprovechamiento micológico se está dando en los montes y especialmente en los montes de Soria. Y luego también el impacto de las heladas tardías que está generando en especies, porque el aumento de temperaturas hace que empiece la brotación antes y una helada tardía puede suponer bastante daño. También estamos viendo que la producción trufera se ve alterada por estas heladas. Luego, el que haga más calor durante más tiempo también afecta a que haya presencia y más riesgos de plagas y enfermedades en las masas forestales, sobre todo en aquellas que no están gestionadas. Y luego, también vemos cómo, en cierta forma, la tendencia a la producción de resina. Todo esto son aprovechamientos que se hacen en los montes y de los que depende mucha gente que vive en el medio rural. El mayor déficit hídrico lo que nos está también indicando es que la mortalidad en los árboles, sobre todo en los ejemplares jóvenes, es bastante elevada, ¿no? Sobre todo cuando se une los periodos de sequía con altas temperaturas. ¿Sí lo puedes pasar? Sí. Vale. Las especies que estamos estudiando son todas las que están en la relación. Son principalmente coníferas,
y frondosas en quercíneas. También estudiamos el haya, que es el Fagus sylvatica, ¿vale? Porque es una especie emblemática y la que se piensa que está en bastante riesgo en nuestras latitudes por el tema del cambio climático. El pino sucinata lo vais a ver aquí, pero como no es una especie que se aproveche porque es una especie protegida, todavía no tenemos datos de esta en concreto. Y del resto os puedo ir diciendo, si lo pasas. Bueno, esta tabla es muy demasiado concisa, ¿no? Porque lo que quería aquí plasmar es un poco el balance de lo que se está viendo en la afección del cambio climático sobre determinadas especies en todos los montes en la provincia de Soria. Esto es importante porque solo se está estudiando en la provincia de Soria a este nivel. Entonces, tenemos principalmente las coníferas, que el aumento de la temperatura les afecta principalmente al pino salgareño y al negral porque son especies que requieren de frío sobre todo, y el frío y el agua que se acumula en invierno, ¿vale? Porque tienen necesidades hídricas mucho más profundas, con un agua más profunda que otras especies, como es por ejemplo el pino carrasco, que le afecta la limitación hídrica, pero no tanto. Sin embargo, le resulta más positivo el aumento de temperatura porque a la latitud en la que está Soria es una especie que está muy adaptada al clima mediterráneo, entonces aquí no le afecta tanto en esta provincia. Lo mismo pasa con el pino silvestre, que la limitación hídrica les va a afectar, pero sin embargo es positivo en cuanto al aumento de temperatura, porque ya os digo, son especies más adaptadas a zonas más al sur. La sabina albar, por ejemplo, vemos que le afecta la limitación hídrica, pero es una especie que tiene muchísima tolerancia a la sequía y el aumento de temperatura también le resulta positivo, porque al disminuir la temperatura en invierno le produce menos daño por frío. Todas estas especies, las heladas tardías les afectan muchísimo, en contrapunto, por eso no es todo positivo o negativo. Luego tenemos las frondosas, en las quercíneas, que son la encina, el quejigo y el melojo, que son especies que están un poco mejor adaptadas de la situación de cambio que se está viendo en la provincia de Soria, sobre todo la encina, que es característicamente mediterránea, que aguanta muy bien las sequías y que al no perder la hoja en invierno tiene más facilidad de respirar y de absorber nutrientes en el invierno cuando las temperaturas suben. Sin embargo, el quejigo y el melojo les afecta un poquito más porque la limitación hídrica que toleran es muchísimo menor y sobre todo porque necesitan agua superficial, lo que puede ser positivo en el invierno si llueve, pero el cambio del régimen hídrico, que llueve más en verano, les afecta porque al mismo tiempo también se evapora muchísimo, muchísimo antes. Es un poco general. Bueno, y algo muy característico que se está viendo y que están descubriendo, y es algo que se va a seguir estudiando porque es bastante curioso, es el haya, el Fagus sylvatica, que siempre se ha pensado que es una de las especies que más le puede afectar el cambio climático porque tiene una limitación hídrica muy, muy, muy escasa, o sea, tiene muchísimas necesidades hídricas, y sin embargo lo que se han dado cuenta es que lo que realmente le afecta a los sistemas forestales predominados por el haya es lo que haya pasado el año anterior, es el acumulado del año anterior, no el que está pasando en el año en el que esté. O sea, que podemos tener un año de sequía muy fuerte, pero que no le afecte porque el año anterior ha sido bueno. Entonces, hoy por hoy no se ven unas grandes afecciones en estos sistemas forestales, pero sí se puede deducir una tendencia a futuro que afecte a estos ecosistemas, puesto que la tendencia climática y la modelización nos dice que cada vez va a haber menos agua distribuida de una forma diferente, y también son ecosistemas que necesitan agua superficial y agua profunda, aprovechan todo. Pero bueno, es un dato curioso que está saliendo con esta investigación. Y luego si me lo puedes pasar, Noemi. Vale. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pues estudiando todas estas especies, también estudiamos otras asociadas a los ecosistemas forestales, como son los briofitos, porque su capacidad biótica hace que los cambios se produzcan muchísimo más rápidos. Entonces, conociendo qué briofitos tenemos, que no son exactamente los musgos, pero bueno, para que nos entendamos todos, los musgos y líquenes
muy parecidos que están en los bosques. Estos organismos nos dicen en poco tiempo cuál es la evolución y la tendencia que va a llevar ese bosque. Entonces, así somos capaces de adelantarnos y de hacer esas comparativas con otros seres vivos de cómo puede ser a largo plazo, como son los bosques, los árboles, que tienen un crecimiento muchísimo más lento. Luego, también estudiamos el impacto socioeconómico que tienen estos bosques, porque sobre todo la provincia de Soria está muy despoblada y mucha gente depende de estos ecosistemas y cada vez se están abandonando más. Y combinando con todo lo que puedes ver en esta infografía, ¿no? Los referentes técnicos de ordenación que se están aplicando actualmente, los cuadernos de zona, estamos haciendo una recopilación de resultados y luego estamos preparando, de hecho ahora, las propuestas que se van a llevar a cabo en este tiempo. También el estudio, cuando decimos estudio fitológico, pues es estudiar las plantas en sí y su comportamiento frente a condiciones extremas. De ahí, sobre las 15 áreas pilotos que tenemos, es lo que va a determinar y lo que va a salir las nuevas propuestas y, sobre todo, en este caso, la administración provincial que se compromete a incluirlas dentro de sus planes de gestión, la nueva herramienta que va a salir y toda la comunicación que se está haciendo del proyecto. Porque si me lo pasas, con todos estos datos que ya os comentaba, ¿vale? Esta herramienta lo que nos va a decir es, en la combinación de los datos pasados, luego la modelización de los futuros y las proyecciones, junto con los datos que ya estamos estudiando del manejo y la producción de los montes públicos y privados del proyecto, y los datos del suelo, orografía, porque a nivel forestal es muy importante dónde estén situados, cuál es la orientación, cuál es la altitud en la que se encuentran. Pues todos estos datos, con todas las estaciones meteorológicas de la provincia y sobre todo también de Castilla y León, nos va a dar una serie de indicadores, ¿no? Cuando pasemos todos los datos en la herramienta nos va a decir los indicadores fitoclimáticos críticos, ¿no? Que son los riesgos principales que sufren esas especies. Pues, sensible a las heladas, sensible a mucha temperatura durante mucho tiempo. Luego, los efectos sobre las especies y las producciones forestales, que es también un poco lo que os decía, pero más englobado a nivel masa, ¿no? Porque unas masas se protegen mejor que otras, no es lo mismo reforestar pino que frondosas. Y luego las propuestas de medida de adaptación. Nos va a ir diciendo, según la situación donde se encuentre, porque además es una herramienta muy precisa con una malla de 1 kilómetro cuadrado, según donde estemos, nos va a dar una serie de propuestas de adaptación. Y, si me lo pasas, ¿vale? Como resumen, sí que os quería decir que estamos viendo que el clima está afectando, el cambio climático afecta a las masas forestales, es algo que vemos, y ahora que tenemos en datos, sobre todo en la provincia de Soria, que se puede extrapolar al resto, pero sí que es muy importante resaltar que una de las principales amenazas que hemos descubierto y estamos descubriendo en este proyecto es el abandono de los bosques. Nos encontramos en un país y sobre todo en la provincia de Soria y en Castilla y León, donde la superficie de bosques es muy, muy amplia y a proporción es mayor que en otras partes de España, y sin embargo la titularidad de estos montes en muchos casos y en un gran porcentaje es desconocida. Por lo tanto, no se hacen cargo de la gestión de los bosques y eso genera una serie de problemas que hacen que el cambio climático sea una amenaza aún mayor para estos sistemas forestales. Bueno, creo que estamos en tiempo y muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, Beatriz, a ti por tantas cosas tan interesantes que nos has contado. Seguro que a nuestros oyentes tienen luego preguntas, que no se os olvide ir apuntándolas. Y bueno, vamos a dar paso a Asier. Asier Said, director y CEO en Zenith Ingeniería, empresa que ofrece un servicio integral de consultoría e ingeniería en el sector del medio ambiente y del asesoramiento técnico a empresas. Asier es ingeniero de montes con más de 17 años de experiencia en estudios técnicos y proyectos relacionados con el medio ambiente y autor de más de 50 proyectos de ingeniería.
Él nos ha ayudado a definir y desarrollar muchos de los proyectos de Reforestum y nos va a contar ahora la importancia de la elección de las especies y de la experimentación en proyectos forestales. Cuando quieras, Asier. Muchas gracias, Noemí. Buenos días a todos. Bueno, pues cuando Reforestum nos invitó a hablar sobre la importancia de la elección de especies en proyectos como los que está llevando a cabo Reforestum, ¿no? de repoblación y de recuperación de espacios naturales, pues intentamos hacer una especie de síntesis de los aspectos más básicos que ahora mismo tenemos en cuenta cada vez que hacemos un proyecto, ¿no? CENIT es una ingeniería especializada en la restauración de áreas degradadas, en proyectos de reforestación y, bueno, cada día tenemos que ir innovando y aprendiendo cosas nuevas realmente. Aunque esto parezca una ciencia muy estática, realmente es todo lo contrario, ¿no? Tenemos que ir aprendiendo y gran parte del reto que tenemos ahora es tener en cuenta el cambio climático y los efectos que va a tener en el futuro. En la elección de la especie, creemos que es seguramente sea uno de los parámetros más importantes en un proyecto de reforestación, ¿no? Tenemos que adaptar o pensar en la mejor especie desde varios puntos de vista. Hay aspectos muy generales, como el suelo, que requieren un buen conocimiento, pero es un aspecto que te viene determinado ya por la zona de trabajo, ¿no? El clima es un aspecto muy curioso porque históricamente era también algo estático, algo conocido. Cuando íbamos a hacer una repoblación, una reforestación, lo que teníamos que hacer es ver dónde estaba y analizar el clima existente. Sin embargo, ahora ha dejado de ser un aspecto estático a ser algo que va a cambiar en el futuro. Una cosa impensable, ¿no? Cuando estudiábamos en la universidad. Y de repente tenemos que pensar en el clima como algo que va a evolucionar y va a cambiar. Ese es el reto de los nuevos proyectos para que tengan un éxito en el futuro. Estamos hablando de proyectos que van a tener una vida muy larga. Estamos hablando de décadas, ¿no? Entonces, tenemos que pensar cómo va a ser el clima dentro de varias décadas. Hay otros aspectos más específicos, como la pendiente, la orientación, bueno, otros aspectos técnicos de escala menor, que siempre hay que tener en cuenta. Y además también tenemos que tener aspectos transversales, tenemos que tener en cuenta, y a nosotros nos gusta mucho también tener en cuenta pues, el uso del entorno, el paisaje, aspectos culturales y lo que llamamos el interés social de las especies. Hay especies vegetales que están más integradas socialmente en unas comarcas o en otras, ¿no? Entonces, pensando en esa estabilidad y en esa sostenibilidad futura, pues son aspectos que tenemos que tener en cuenta. Y si os fijáis, pues tenemos muchas variables, realmente tenemos alguna más técnica, que tenemos que cruzar con el lugar donde vamos a trabajar. Y os pongo ahí en rojo ese aspecto, el clima, que como os decía, antes era un aspecto muy sencillo, muy conocido, muy estático y que ahora realmente es una variable más que tenemos que tener en cuenta con cierto desconocimiento, además de lo que va a ocurrir en cada comarca, ¿no? Antes Beatriz nos hablaba de cosas muy concretas en la comarca de Soria, pero creemos también que ese conocimiento se tiene que trasladar a todas las comarcas, porque puede ser diferente el efecto en cada una de las comarcas, ¿no? Entonces, bueno, otros aspectos a tener en cuenta en esa selección de la especie, pues el uso de la repoblación, ¿no? Entre comillas. Antes había un uso pensado en la producción de madera, un uso protector en zonas que requerían pues, estabilizar el suelo, recuperar el hábitat de alguna especie, y ahora hay dos usos muy importantes, que es un ejemplo en lo que está trabajando Reforestum, que es el uso de los bosques como sumidero de carbono, como lucha contra el cambio climático, una lucha activa al cambio climático, y un aspecto que para mí también es muy importante, la biodiversidad, el fomento, la conservación de la biodiversidad. Entonces son dos usos que ahora mismo van a ser predominantes en todas las actuaciones. Todo esto, estos ejemplos que hemos visto de parámetros que tenemos que tener en cuenta naturales y usos, requiere que tengamos que ir aprendiendo
de nuevo a elegir especies y tengamos que tener criterios nuevos para elegir esas especies. Para todo eso, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos hacer estudios como los que ha planteado Beatriz, estudios que nos den información sobre cómo van a evolucionar las especies. Pero también tenemos que hacer ensayos, pruebas de cómo van a funcionar esas mismas especies o nuevas especies. Por ejemplo, Reforestum pues, tiene un proyecto experimental con la plantación de cedros en un rodal muy pequeñito en Quintanilla de las Torres, al norte de la provincia de Palencia. Es una zona donde naturalmente no hay cedros y, bueno, pues se ha planteado este pequeño ensayo de unas pocas hectáreas en el que vamos a trasladar una especie procedente del Atlas, del norte de Marruecos, a una latitud más septentrional, buscando esa alta absorción de CO2 que tiene esta especie y buscando su estabilidad y su, la generación de un nuevo hábitat que va a ser, o creemos que va a ser, estable al cambio climático. Es una especie, además, muy valorada en la lista roja de la OICN, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese experimento lo que busca es probar nuevas especies y analizar su evolución en las futuras décadas, que es un poco donde más riesgo vamos a tener y más efectos del cambio climático, ¿no? Buscamos, pues como dice esta misma jornada, especies resilientes a esa diferencia, a esos efectos diferentes que va a tener el cambio climático. Este es un ejemplo de ese plano. Ahí veis un proyecto de reforestación en Quintanilla de las Torres y aquí en azul vemos un pequeño rodal en el que se van a instalar ese pequeño bosque de cedros. ¿Qué vamos a experimentar? Pues vamos a experimentar su evolución, pero vamos a aprender también qué tratamientos requiere, cómo va a funcionar ese bosque de cedros en el norte de Palencia, qué crecimiento va a tener, qué necesidades de tratamiento va a tener en cuanto a podas, clareos, qué sotobosque va a acoger, qué especies acompañantes va a tener esa especie, bueno, qué nuevo hábitat va a generar para la fauna, ¿no? Son todos aspectos que tenemos que ir analizando. Y bueno, pues muy rápidamente, una de las preguntas que nos hacemos en este día hoy, en esta jornada, es ¿qué tenemos que tener en cuenta para elegir las especies pensando en el futuro? Bueno, pues tenemos cómo va a afectar el cambio climático a las especies del futuro. Pues algo avanzado ahí, Beatriz, de forma muy interesante. En algunos casos va a haber una menor disponibilidad hídrica, que no va a querer decir que en todos los casos llueva menos, pero por ejemplo va a haber una mayor torrencialidad, lo que va a hacer que ese mismo agua caiga de forma tan torrencial que no sea aprovechable por las plantas. Va a haber una mayor concentración e intensidad de lluvias. Se van a desplazar a cotas más elevadas especies vegetales que teníamos en cotas más bajas, ¿no? Va a haber un mayor riesgo de incendios, periodos de sequía. Entonces, todos esos cambios pues, se van a requerir que la vegetación o las especies que seleccionemos se adapten. Como hemos dicho antes, vamos a estudiar el cedro, pero hay otras especies en las que tenemos que buscar una mejor gestión adaptativa, un incremento de la diversidad. Cuanto más diversidad, un hábitat siempre es más fuerte, ¿no? A cambios desde el punto de vista del clima o históricamente respecto a plagas y otros impactos o al fuego, ¿no? Buscamos especies más resilientes, más adaptadas al clima y con mayor adaptabilidad a las actuaciones. Un ejemplo de ello pues es, por ejemplo, la plantación que se ha realizado en Santa Cruz de Boedo, en Palencia, el bosque de Quils, en el que se han reforestado más de 10 hectáreas con todas esas especies que veis ahí en una captura de la distribución de planta utilizada, y en la que hemos hecho una diversidad muy alta de especies, buscando esa biodiversidad que permita asegurar su desarrollo en el futuro, ¿no? Que permita que las especies que plantemos, si no son todas, muchas, permitan aguantar y soportar los cambios que va a tener el clima en los próximos años. Además, hemos buscado en esa parcela de 10 hectáreas adaptarnos perfectamente a la disponibilidad de suelo y de condiciones hídricas en cada zona, instalando desde especies que requieren más agua, como chopos, álamos,
a especies más septentrionales históricamente como álmez y combinando frondosas y coníferas que permitan esa diversidad desde el punto de vista de la masa global. Y en principio con esto dejamos el resto para las consultas. Muchísimas gracias. Anotada ahí las preguntas. Ahora es el turno de Jesús San Martín, director de ventas en el Grupo Silvestris y empresa con una amplia experiencia en restauración forestal y en el mundo de las semillas y con la que venimos colaborando desde hace un tiempo. Jesús es ingeniero de montes y tiene una experiencia de más de 20 años trabajando como director comercial, export manager y gestor de proyectos. Y nada, Jesús nos va a contar la importancia de la gestión forestal y cómo las entidades reguladoras evalúan los proyectos para certificar su viabilidad y su calidad. Cuando quieras, Jesús. Espera que te apruebo. Muy bien. Bueno, pues nada, yo creo que me ha tocado la parte un poco más teórica, no una aplicación tan práctica, con lo cual trataré de ser un poco más didáctico y no detenerme mucho en los temas legislativos. Voy a analizar 3 puntos muy rápidos. Uno son las amenazas a los bosques más allá del propio cambio climático. Lo otro, que es la parte que creo más interesante, que es como qué se está haciendo en España a través de la Oficina Española de Cambio Climático, los proyectos de búsqueda de absorción. Y lo otro, el rol que tienen las empresas privadas, en este caso el sector privado, no solamente las empresas, también las personas, en el desarrollo de este tipo de proyectos. No sé si me puedes pasar, Noemi. Vale. Respecto al tema de las amenazas, bueno, ya lo hemos comentado, lo ha hecho Beatriz, pero bueno, básicamente el principal problema probablemente a nivel mundial es el tema de la deforestación, que no esté ligado a temas de cambio climático, porque también estaríamos hablando de temas de incendios, de pérdidas de diversidad, pero bueno, los temas de pérdidas de bosques ligados a deforestación, lo más importante sobre todo es tener en cuenta que muchos bosques se roturan, destinados a temas agrícolas, a ganadería, a minería, incluso explotaciones forestales que son intensivas, ¿no? Aquí en este caso es importante tener en cuenta que hay unas amenazas genéricas, como bien dijo antes también Beatriz, en las cuales sí que destacar sobre todo el abandono del medio rural, usos y modos de vida tradicionales y también una pérdida de diversidad genética que es muy importante porque básicamente lo que da la estabilidad en este tipo de bosques. Ten en cuenta que cuando hablamos de un bosque hablamos de un ecosistema que incluye varias especies, no hablamos solamente de plantaciones monoespecíficas y esta pérdida de diversidad genética pues es muy importante y se está acentuando en los últimos tiempos. Y luego también, como os comentaba, todo lo que da que ver las afecciones ligadas al cambio climático, enfermedades, plagas, incendios. Pero bueno, en este tema, sobre todo, os voy a dar 4 datos muy importantes para que veáis que, bueno, aunque la deforestación es el principal factor, sí que es cierto que en los últimos años se está trabajando para reducirlo y hemos pasado, por ejemplo, que en el periodo 2015-2020, según la FAO, se forestaba una media de 10 millones de hectáreas al año. Esto supone un poco menos del periodo 2010-2015, que fueron 12 millones, y también es inferior al pico máximo que fue en la época de 1990 a 2000, que se van a deforestar 16 millones de hectáreas al año. Simplemente para que tengamos una idea de lo que estamos hablando actualmente. Sí que considero muy importante aquí hacer un apartado ligado a la gestión forestal sostenible, porque una parte importante de evitar esta degradación, esta deforestación, es tener una gestión forestal que permita, entre otras cosas, implicar a estas comunidades que están abandonando ahora el medio rural para que se pueda seguir trabajando en el bosque. No me quiero liar mucho con esta parte, porque creo que es más interesante lo siguiente, ¿no? Que es la parte de la propia Oficina Española de Cambio Climático. Como sabéis, aquí en España, aunque veo que hay panelistas también de fuera de España, pero bueno, tenemos una oficina de cambio climático que fue pionera, fue la primera que se hizo en Europa. A día de hoy tampoco hay muchos países que tengan una oficina similar. De hecho, está España, está el Reino Unido y está Francia, en las cuales reconocen 2 tipos de proyectos o de actividades ligadas al desarrollo de proyectos forestales. Uno que son proyectos de tipo A, es decir, son actividades de repoblaciones forestales donde hay un cambio de uso del suelo, en el cual se tiene que reforestar una zona que antes del 31 del 12 de 1989 no era un terreno arbolado. Y lo otro son actuaciones ligadas a zonas forestales, es decir, incendios forestales, que son proyectos de tipo B, en los cuales lo que se hace es restablecer esta propia masa. Esto se puede hacer de varias maneras. Normalmente hablamos de plantaciones, siempre queda muy bien plantar un árbol o hacer siembras, por tener en cuenta que, por ejemplo, en un país como España, es un país que no tiene grandes problemas de deforestación, sino que es un país que tiene grandes problemas de gestión, porque prácticamente la gestión forestal es muy escasa, básicamente por nuestra propia superficie. Y aquí es muy importante una actividad que son las ayudas al regenerado, que bueno, pues no es a lo mejor tan visual como ir al campo a plantar árboles o hacer siembras,
pero bueno, que realmente es algo que nuestros bosques, sobre todo para el tema de frondosas, sería muy importante darle un impulso. Si pasas, Noemi. Aquí he tratado de resumir en una slide lo que es la Oficina de Cambio Climático, cosa que es bastante complicado, pero bueno, básicamente la oficina lo que pretendemos es que aplicando toda la legislación, tanto nacional como autonómica, sabéis que tenemos una ley de montes que es nacional, pero luego hay competencias que están transferidas a las comunidades autónomas, hacer unas actuaciones que sean lo más positivas posibles en un marco que esté regulado. Por eso, cuando hablamos de un bosque, en este caso, hablamos de una entidad que tiene una superficie mínima de 1 hectárea, tiene que tener un porcentaje, una fracción de cabida cubierta, una cubierta de copa de árboles mínimo del 20% en la madurez del bosque y que la altura de estos árboles tenga al menos 3 metros en su madurez. También estamos hablando de un proyecto que la Oficina de Cambio Climático lo que busca es la creación de proyectos de absorción, por lo cual esto tiene que tener una estabilidad en el tiempo. Mínimo hablamos de un proyecto que tenga 30 años, puede tener 30 años, puede tener 40, puede tener 50, puede ser más de 50 años, pero mínimo tiene que ser 30 años y esto va ligado a la existencia de un plan de gestión. Esto también va ligado al tema de que haya un inventario que se establece cada 5 años o también hay unas garantías, que es una bolsa de garantía del proyecto para si hay un problema con el bosque, pues que la empresa que invirtió en este bosque le va compensado. La antigüedad del proyecto sí que es importante que no sea, o sea, tiene que ser posterior al año 2012-2013, no puede ser anterior, y es muy importante que exista un plan de gestión. El plan de gestión durante este periodo de permanencia pues establece la gestión forestal, ahí tenéis la información que hay que entregar, las referencias catastrales, el cronograma de actuaciones silvícolas, densidad inicial, densidad final, siguiendo por parte de los titulares, es decir, hay una serie de cosas que está muy tasado y que luego en la siguiente diapositiva, Noemí, os he dejado si pasas, Noemí, por favor. Si os he dejado la información relativa a los marcos de referencia, que básicamente es el Real Decreto 163-2014 de registro de la huella de carbono, compensación y proyecto de absorción, y los Reales Decretos que establecen la creación de la Oficina de Cambio Climático y las funciones que tiene estas asignadas. Respecto aquí, lo más importante sobre todo es el tema de los proyectos técnicos y los planes de gestión. Es decir, no es cuestión de ir a plantar al monte, a poner árboles, como veremos posteriormente, sino que esto tiene que ser viable en el tiempo, ser estable en el tiempo. Por tanto, tenemos que realizar un proyecto técnico forestal, tiene que ser un proyecto visado por un técnico competente. Esto hay que registrarlo para que la administración nos dé unos permisos para poder plantar. Después hay que hacer una dirección de obra, preparación del terreno, plantación, de acuerdo a este proyecto que hemos realizado. Hay que llevar a cabo el plan de gestión, qué infraestructuras se van a mantener, se van a establecer cortafuegos, quién los va a establecer, se va a vallar al monte, va a haber pastoreo, no va a haber pastoreo, qué otros usos pueden hacerse. Y después, quién tiene competencias para hacerlo, la propiedad y qué costes tiene este tipo de elementos. Y luego también es importante, evidentemente, si queremos que un monte se mantenga en el tiempo, pues que exista una reposición de marras que llamamos en el sector, que aquellas plantas que no han sido viables, pues que se puedan reponer. Y muy importante también el tema de las herramientas MRV, que son herramientas de monitoreo, reporte y verificación para saber exactamente que este bosque sigue vivo y que cada 5 años este inventario que hacemos pues nos permite saber que el bosque está cumpliendo su función, está creciendo y está fijando CO2. Y ya por último, para terminar, os había puesto una pequeña diapositiva en la cual vemos la importancia de la implicación del sector privado, en este caso empresas y particulares, en el desarrollo de este tipo de actuaciones, que bueno, pues muchas veces está ligado a las políticas de RSC, los compromisos personales, individuales, en este caso sobre todo ligados también a la neutralidad en carbono, las empresas quieren compensar su huella de carbono con vistas al año 2050, y también en este caso tener en cuenta con que estas iniciativas particulares, a fin de cuentas nos estamos refiriendo a algo que está recogido en la Constitución y que establece en el título octavo, ahí tenéis el artículo 143.1.13, y que lo que establece, bueno, pues el Estado dicta las directrices de la política, en este caso económica, y que la gestión de la economía circular, la economía verde, es parte de esta política y la implicación de las empresas en la economía circular es importante y cada vez más este cambio de paradigma en la gestión empresarial. Sí que os dejo ahí 3 pinceladas para acabar, que es ver hasta qué punto este tipo de actuaciones puede entrar en competencia con lo que son las propias competencias de la administración, que es la que en España tiene la gestión, las competencias forestales. El fantasma del greenwashing, que eso si queréis lo podemos ver posteriormente, que bueno, realmente estas actuaciones sirven para algo siempre o muchas veces para las empresas solamente es un lavado de cara. Y después el tema de voluntarismo contra la profesionalización. Es decir, hay que plantar con sentido, no plantar por plantar, y también, como dijo Asier, muchos de estos proyectos pues, requieren hacer muchos estudios técnicos, que para eso están las universidades, y después plantar lo que hay que plantar en función de lo que el medio permite
y de una manera que sea ordenada. Y bueno, con esto yo termino y le doy paso a Eva. Muchísimas gracias, Jesús. Pues sí, vamos a darle paso a nuestra última ponente, Eva Pelay. Eva es la gerente general de Kils, del Grupo L'Oréal. Como parte de su compromiso con el medio ambiente, Kils acaba de consolidar una alianza con Reforestum para financiar proyectos forestales e involucrar al consumidor en el cuidado del medio ambiente. Eva nos va a contar pues, los criterios que tienen para elegir aliados en el ámbito ambiental, los valores relevantes para los clientes, cómo se alinean los valores de Kils con los de Reforestum. Y bueno, al final Kils también se ha hecho eco de este día tan importante, del Día de los Bosques, y ha lanzado una campaña muy especial, pero bueno, ya os lo cuenta ella, cuando quieras, Eva. Muy bien, pues muchísimas gracias por invitarnos a participar de este webinar tan especial e importante para nosotros y en un día tan importante como en el que estamos hoy. Y bueno, pues la realidad es que al final cada aportación cuenta desde un punto de vista individual. Todos y cada uno de nosotros, evidentemente, somos parte de que no se produzca este cambio climático y de aportar hacia un mundo mucho más sostenible. Pero sin lugar a dudas, también desde un punto de vista empresarial, las colaboraciones con proyectos como Reforestum son fundamentales realmente para que este tipo de proyectos, bueno, pues tenga mayor envergadura y también para que el consumidor sea consciente de que existen y de que se puede participar en ellos. Hoy estamos aquí para contaros este partenariado de Kils con Reforestum. Kils forma parte del Grupo L'Oréal. El Grupo L'Oréal es líder dentro del sector cosmético, pero no solamente dentro del sector de la belleza, sino también dentro de la sostenibilidad y el beauty tech dentro de este sector de la belleza. Por lo tanto, como líderes dentro del sector de la belleza y con una obsesión muy clara también de aportar dentro del ámbito de la sostenibilidad, es cierto que debemos de dar ejemplo claramente a nuestros consumidores y ser líderes también dentro de promover este cambio y de promover la sostenibilidad en todos y cada una de nuestras acciones, como no puede ser de otra manera. En el caso de, no sé si tú lo puedes mover, Noemí, porque no me funciona tampoco. En el caso de Kils estamos súper orgullosos de nuestro primer bosque plantado de la mano de Reforestum, donde hemos plantado este bosque en Santa Cruz de Boedo, en Palencia. Como bien comentabais antes, son más de 10.000 árboles con más de 12 especies diferentes adaptados a este medio y, por supuesto, siguiendo las recomendaciones que nos daban Reforestum. Por eso se ha elegido este espacio y esa tipología de árboles y realmente, bueno, pues con el objetivo de que, bueno, pues en los próximos 40 años logremos neutralizar más de 4.000 toneladas de CO2, que de eso se trata, el poder comenzar a aportar en este sentido. Os dejo con un vídeo muy interesante para que veáis lo que ha sido el proyecto. Nos encantó Reforestum precisamente bueno, pues por ese objetivo de reducir el impacto medioambiental, reducir la huella de carbono a través de, bueno, pues de reforestación, de creación de nuevos bosques. El proyecto Santa Cruz de Boedo es realmente un proyecto muy interesante. Vamos a crear un bosque nuevo en una zona actualmente muy degradada desde un punto de vista ambiental. Es una zona eminentemente agraria donde los bosques tienen una importancia fundamental como refugio para la fauna y como fuente de biodiversidad. Nos hemos dejado aconsejar por los expertos que son Reforestum y ellos son los que nos han comentado, nos han informado que es una zona agraria donde realmente bueno, pues han identificado que hay una necesidad importante de llevar a cabo estos proyectos de cultivos forestales y de reforestar esa zona. Se van a plantar más de 10 hectáreas con una gran diversidad de árboles, fresnos, chopos,
robles, pinos, un montón de especies que van a generar una nueva zona de biodiversidad en una zona actualmente degradada. Una vez pasado el periodo de 4 años de mantenimiento inicial, la vegetación estará perfectamente instalada y lo que se hará es una serie de actuaciones de mejora a lo largo de los próximos 20-30 años. El consumidor ya es muy consciente de que la sostenibilidad forma parte del ADN de Kills, y ahora lo que nos gustaría es también, bueno, pues hacer partícipes a los consumidores de este proyecto de reforestación que tiene Kills de la mano de Reforestum, de seguir creando nuevos bosques Kills aquí en España. Bueno, como veis, la verdad que es un proyecto precioso, un primer bosque para Kills. Y es que la verdad, desde hace años, Kills tiene un proyecto muy bonito de marca que se llama Future Made Better, donde realmente, bueno, pues trabajamos en diferentes niveles de nuestra cadena de producción, tanto desde la formulación como desde la fabricación, como desde el reciclaje, luego nuestros puntos de venta, precisamente para colaborar y hacer partícipes también a los consumidores dentro de un mundo más sostenible. Por eso, este proyecto de Reforestum nos parecía que también iba más allá y nos permitía dar un paso más allá dentro de esa ambición de sostenibilidad para una marca que nace en 1851 y que realmente desde el inicio, desde su familia fundadora hasta ahora, ha tenido siempre muy presente el objetivo de la sostenibilidad y de devolver a la comunidad lo que la comunidad nos ha dado, es algo fundamental para la marca. Seguimos. Y es que una vez más, realmente este proyecto nos ha parecido que iba completamente dentro de lo que es el objetivo de la marca desde un punto de vista de sostenibilidad, pero no solo eso, sino que una vez más nosotros queremos dar respuesta realmente a un consumidor que a día de hoy cada vez está más informado, que cada vez se preocupa muchísimo más precisamente por este cambio climático y por realmente bueno, pues acercarse a las marcas que realmente tienen esa preocupación y que realmente son partícipes en este sentido en las diferentes acciones que realizan. Por eso realmente Reforestum nos ha parecido un proyecto espectacular para seguir dando pie a la ambición de Kills por ser cada vez más sostenible. Y no solo eso, sino que también, de nuevo, una vez más, desde un punto de vista de la formulación, con los ingredientes utilizados por Kills, respetando a proveedores, agricultores locales, también por todo lo que es nuestros packagings, donde tratamos de reducir el plástico, logrando reducir más del 80% del plástico en todos nuestros productos refillables, recargables, y por supuesto dando la opción también al consumidor de reciclar en nuestros puntos de venta, lo cual es algo fundamental. Y de nuevo, volviendo a este proyecto maravilloso, simplemente contaros que tuvimos la oportunidad de conocer a Reforestum gracias a un concurso internacional dentro del grupo L'Oréal de startups sostenibles y donde Reforestum ganó el primer premio y nos permitió conocerles, acercarnos a ellos y realmente conocer este proyecto tan maravilloso con el que nos hemos sentido súper identificados, ya no solamente por el hecho de tener un objetivo muy contundente de reducción y de neutralización de la huella de CO2, sino también desde un punto de vista de transparencia de cara a nuestros consumidores, gracias a la tecnología que han desarrollado y a las imágenes por satélite, somos capaces de realmente visualizar el lugar donde realmente se están realizando estos cultivos de reforestación. Por lo tanto, nos parecía que era clave también de cara a que el consumidor sea muy consciente de dónde se está produciendo esta reforestación. Y de hecho ahora mismo comenzamos en el día de hoy nuestra campaña de comunicación a nuestros consumidores, donde realmente les hacemos partícipes pudiendo apadrinar, gracias a la compra de cualquier producto Refill es igual al poder apadrinar
un árbol en nuestro primer bosque Kills que habéis visto en el vídeo, y de hecho se le entrega una tarjeta al consumidor con un código QR donde se puede realmente descargar a través de la aplicación y visualizar la zona en la que está apadrinando este árbol en este primer bosque Kills. Y como vamos a seguir nuestro partenariado, por supuesto, con Reforestum, y el objetivo es seguir creando, ¿no?, participando en nuevos bosques, también se le va a permitir al consumidor con una aportación de redondeo solidario de 0,50 euros por compra para ir rellenando una tarjetita, y al llegar a los 5 euros estará participando en la plantación de uno de los árboles en el próximo bosque Kills. Así que la verdad que está siendo todo un reto maravilloso y muy bonito, y creo que además va muy, muy en línea con la ambición que tenemos de seguir aportando nuestro granito de arena a luchar contra el cambio climático y reducir esta huella de CO2 que es tan importante para todos nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti, Eva. Pues con esta gran presentación hemos terminado la parte más teórica. Ahora vendría el turno de preguntas. Se nos ha quedado un poquito corto, pero bueno, aún tenemos 7 minutos para turno de preguntas, y de momento tenemos una pregunta de Miriam, que a ver quién se la quedan. Yo creo que va más para Jesús, Asier, Beatriz, no sé, a ver qué decís. Miriam pregunta, ¿podrían existir implicaciones no del todo positivas para la biodiversidad y el medio ambiente del uso de la forestación como un medio de mitigación de carbono? Por ejemplo, crecimiento excesivo de poblaciones de especies endémicas, modificación de flujos hídricos. ¿Quién quiere responder esa pregunta? Venga, va, pues ya Vamos, respondo Jesús. yo. A ver, sí. Realmente no todo consiste en plantar árboles, yo creo que lo dije en la presentación, no todo es plantar por plantar. Simplemente respondiendo a Miriam, imaginaos, por ejemplo, que si nos dedicamos a llenar la meseta castellana de árboles, pues nos cargamos un montón de ecosistemas esteparios, zonas de nidificación de aves que probablemente, pues bueno, no todas viven en bosques, muchas viven asociadas a cultivos agrícolas, con lo cual probablemente esta sea la principal consecuencia, es decir, hay que plantar, sí, hay que plantar con cabeza, y también hay que saber en qué momentos no plantar. Por tanto, bueno, pues en respuesta a Miriam sí puede ser un problema importante, aparte, bueno, pues que también una excesiva reforestación de determinadas zonas puede influir negativamente en otros aspectos, como puede ser el cambio de los flujos hídricos, temas relacionados con suelos. O sea, bueno, que como digo, que este tipo de proyectos hay que desligar un poco el voluntarismo, que está muy bien llevar a cabo actuaciones, por ejemplo, como la que lleva Kills, para hacer bosques, pero siempre asesorados, evidentemente, por técnicos. En este caso también, como decía yo, esto tiene que tener permiso de la administración para hacer los proyectos, es decir, que hay que presentar un proyecto técnico que está avalado, y evidentemente pues habrá muchos proyectos que no sean viables. Por tanto, Miriam, sí, hay que hacer las cosas con cabeza para que esto tenga sentido. Pues esperamos, Miriam, que te haya quedado respondida tu pregunta. Vamos con la pregunta de Daniela. Yo creo que esta va para Eva, tiene pinta. Dice, sabemos que un gran desafío que tiene el sector privado, y en especial las empresas que cotizan en bolsa, es que la reforestación es un compromiso financiero de largo plazo, que a veces va en contravía de las expectativas de inversionistas que esperan retornos de corto plazo para todas las inversiones de una empresa. ¿Qué cambios internos ha hecho L'Oréal para priorizar este tipo de inversiones a largo plazo y proteger los intereses económicos de los accionistas al mismo tiempo? Menuda pregunta. Eva, para ti va. Bueno, la verdad que desde un punto de vista global, el proyecto de L'Oréal es un proyecto que se ha creado ya desde hace muchos años, que se llama L'Oréal for the Future, y la verdad que es un proyecto que gira en torno precisamente a un objetivo a largo plazo, ¿no? Porque realmente nuestro planeta es a largo plazo, porque esperamos que esté aquí por muchos y muchísimos años. Por lo tanto, todo tipo de proyecto en este sentido tiene que ser un proyecto a largo plazo desde un punto de vista empresarial. En L'Oréal hay tres grandes objetivos. El primero es transformarnos a nosotros mismos
en función de los límites planetarios, y esto al final tiene que ver con todos nuestros tipos de, lo que comentaba previamente, en concreto para Kiehl's, pero es desde un punto de vista global para el grupo, tanto desde un punto de vista de los ingredientes que se utilizan en las formulaciones de los productos, como el agua que utilizamos en nuestras fábricas, el respeto por la biodiversidad y los recursos naturales de los diferentes medios sociales con los que trabajamos, es fundamental. Por lo tanto, claramente es un cambio y una transformación que se tiene que adecuar a estos límites planetarios, y es algo que es totalmente a largo plazo. Por eso es una transformación que tiene objetivo en los próximos, que se tiene que seguir produciendo en los próximos años. Por supuesto, no es un cambio que solamente se puede hacer a través del grupo L'Oréal, es un cambio que L'Oréal, una vez más, como líder del sector de la belleza, tiene que liderar y promover desde un punto de vista de nuestro ecosistema empresarial, facilitando también esa transición no solamente a nuestros clientes, sino también a todos los proveedores con los que trabajamos. Por lo tanto, ya no solamente es una transformación específica del grupo en exclusiva, sino que también se tiene que fomentar la transformación de todo ese ecosistema con el que colaboramos día a día para que realmente se haga una realidad. Y de nuevo, toda transformación, el objetivo que tiene es que se siga produciendo a largo plazo, y siempre y cuando apoyando también las necesidades sociales y medioambientales que son fundamentales dentro de los medios sociales y de los diferentes ámbitos sociales con los que trabaja el grupo. Muchas gracias, Eva. Vamos, nos quedan 2 minutitos, a ver si nos da tiempo. Bueno, hay varias. Si no nos dice tiempo, os intentaremos responder offline. Tenemos de un espectador anónimo si se puede asegurar que los bosques beneficien a las economías locales. No sé, Asier, Beatriz, quizá, no sé. Sí, yo creo que es una pregunta muy interesante. Creo que es fundamental. Y luego hay por ahí otra pregunta un poco vinculada con la economía local y con el aspecto social. Es una variable más que hay que tener en cuenta. El bosque al final es el bosque que tenemos a nuestro alrededor es parte vinculada con la comarca y con las personas de esa comarca. Entonces, creo que es fundamental para la sostenibilidad también futura tener en cuenta la parte social y económica de la comarca. Fenomenal. Muchas gracias, Asier. Vamos con la primera. Bueno, Cristina Meruelo vamos a agruparlas. Dice que por qué la principal amenaza de los bosques es su abandono, más allá de la limpieza que hacen los lugareños y las administraciones. Si tenéis alguna idea o proyecto en marcha o en desarrollo para intentar revertir este abandono. Y también que si creéis que utilizar el uso cultural e interés social de ciertas especies en poblaciones concretas para atraer protectoras o generar interés suficiente para que sea viable hacer proyectos de conservación que convenzan a las autoridades. Beatriz, para ti esta pregunta. Momento, porque me ha fallado el ordenador. Vamos a... ¿por qué la principal? O sea, vamos a hacerlo más sintetizada. ¿Por qué la principal amenaza de los bosques es su abandono? Vale. Más allá de la limpieza que hacen los lugareños o las administraciones, y si tenéis alguna idea en marcha para intentar revertir ese abandono. Vale, ahora sí, se me había quedado un poco con la tormenta, yo creo, no lo sé. Bueno, que sí que es verdad que en la pregunta la principal amenaza es el abandono, porque no se está gestionando bosques. Son bosques que ya se fueron manipulados en su momento, y al dejar de gestionarlos, la masa forestal crece de una forma más desordenada, hay mucha materia en el suelo, mucha materia que al final eleva de forma exponencial el riesgo de incendios. Si a eso le sumas las condiciones climáticas que estamos viendo, ¿no?, que favorecen estos incendios, si esos montes no están gestionados, pues ya tenemos ese riesgo aumentado. Luego también nos pasa con el tema de las especies que están creciendo. Si no favorecemos una gestión en la misma, la salud de esos bosques también se pone en riesgo, porque no es lo mismo un bosque con una densidad adecuada y adaptada a la especie y al manejo y al uso que se le da, que un bosque en el que todos los elementos y todos los árboles están creciendo a un ritmo
muy parecido, con una edad muy parecida, lo que produce grandes deficiencias en su desarrollo. El valle aumentado. Entonces, el hecho de que no se gestionen los bosques genera una serie de consecuencias que aumentan todos los riesgos que puede producir el cambio climático en sí. Y bueno, de la otra pregunta, que si tenemos proyectos, pues evidentemente el Life Forest Adapt es uno de ellos. Gracias a este proyecto, la Administración, en este caso de Castilla y León, sí que va a implementar nuevas medidas en la gestión para los montes privados. Estamos ayudando a entidades de gestión, como es en este caso CESEFOR y Facile, que son entidades de gestión en toda Castilla y León, gestión forestal, casi exclusivamente. Estamos ayudándoles a buscar a los propietarios con nuestra red de comunicación y nuestra infraestructura. Estamos ayudando a dar forma a paquetes que ellos quieren empezar a promocionar para la intervención de empresas privadas y fijar población local, porque como antes decíamos, es esencial que este tipo de trabajos se sigan haciendo, que tengan una rentabilidad económica visible para atraer a aquella gente que haya podido abandonar el campo, para hacer atractivo que los gestores forestales quieran invertir en sus propiedades, no los gestores, los propietarios forestales quieran invertir en su terreno y que les salga competente el hecho de hacer ese tipo de trabajos. Entonces sí que se está haciendo y os puedo asegurar que mucho más, que ya estamos hablando con el Ministerio en el tema de la herramienta y sí que hay otras comunidades autónomas que están interesadas en este modelo. Pues fenomenal. Muchísimas gracias, Beatriz, por la respuesta. Nos quedamos con 2 preguntas pendientes, pero las vamos a responder offline. Os mandaremos un email con una encuesta y ahí tendréis la oportunidad de preguntar más cosas. Respondiendo ese email tenéis la oportunidad de preguntar más cosas y os las responderemos en otro momento, porque ya nos hemos pasado 4 minutitos de lo que estaba previsto. Así que nada, os doy las gracias a todos los asistentes, que a mí me encanta llamarlos reforestadores, y bueno, a nuestros superponentes por haber hecho este huequecillo con nosotros, por habernos contado tantas cosas tan interesantes. Y nada, ahí seguimos reforestando España, reforestando el mundo, y me alegro un montón de contar con vosotros y con toda la comunidad de Reforesto. Muchísimas gracias y nada, no os olvidéis que habrá un sorteo de participaciones forestales. Un saludo, un abrazo. Adiós. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego.